¿Eso puede ser en cualquier etapa? ¿Inicial? No, generalmente eso se da en la etapa más avanzada. Sí, porque ahí la fuerza que tiene que hacer el organismo para poder eliminar la orina o el semen sale con una presión muy grande, porque se juntan cosas que vienen de los vasos, tanto de la parte de eyaculación como por el otro lado para juntar la mezcla de los espermatozoides con el líquido que produce ahí para poder manejarlo, se produce con una presión grande para salir, y esa presión es la que va rompiendo parte de estos tejidos que estaban apretados. Entonces yo hago presión sobre ellos y eso provoca destrucción y que salga un poco de sangre, pero generalmente eso no pasa si no hay una obstrucción grande, ¿ya? Ese síntoma de la sangre se ve generalmente cuando hay una obstrucción más grande, en general. Hay gente que a lo mejor puede tener un sistema de vasos más delicado y podría darse, pero lo describen más bien ya cuando estamos en un grado de obstrucción más grande. ¿Sí? Espera. Sí, perdón. Las preguntas, para que en la grabación quédense, les voy a hacer que hagan la pregunta con micrófono para que... A mí me operaron de la próstata. Yo orinaba bien, buen chorro, todo lo demás, ningún problema. De repente me dicen que tengo que operarme la próstata, sin darme mayor explicación en el sistema público. Me citaron, me operaron. Después no tuve más controles con el caballero que me operó, no sé si sería por completar la cuota, no sé qué. Pero después tuve problemas de que el problema es la retención de urinaria, que antes no la tenía. Antes podía controlar bien mi orina y todo lo demás. Ahora en la actualidad siento ganas, pero tengo que salir rajado a buscar un baño. Entonces encuentro que para los efectos salí para atrás, digamos, en comparación a lo que tenía, porque tampoco nadie me dijo que la explicación que estaba yo escuchando de que tenía el antígeno prostático alto, que sino que me dijo, mire, ¿sabe qué? Usted se hace necesario operar de la próstata, punto. Bueno, esa es una de las cosas que hay que evitar. Justamente lo que les decía es que hoy día existe un que se llama derechos del paciente, donde a las personas antes de operarlos le tienen que dar una información completa de lo que significa la operación, por qué se la tengo que hacer, cuáles son los riesgos que tiene la operación, cosa que uno decida, y a veces con la familia, porque uno también a veces afecta toda esta relación con la familia, pero uno tiene que tener el tiempo. Y esa es una de las gracias de esta enfermedad, que esta enfermedad no es una que se desarrolla así, que yo me voy a morir mañana. Por lo tanto, yo puedo darme el tiempo de pensarlo bien y no hacer lo que pasó con usted, que me dicen mañana se tiene que operar y sin ninguna explicación. No, eso no es así. Toda la gente hay tiempo, no se va a empeorar de un día para otro esta enfermedad. Esta enfermedad, aun cuando hay metástasis, pasa en el tiempo y aún así tiene tratamiento. Por lo tanto, las decisiones que hay que tomar hay que hacerlas conversadas, hay que hacerlas de una manera consciente, y la información que le tienen que dar es importante. Yo creo que en su caso no fue adecuada y no se condice con lo que es los derechos del paciente y lo que es la educación, que hoy día se obliga a alguien a firmar incluso el consentimiento informado acerca de que le informaron todos los riesgos de la enfermedad, todos los posibles problemas de la enfermedad, porque ese es uno de los problemas que se da y que yo mencioné varias veces del riesgo posterior a esta enfermedad, la incontinencia, que es molesto. Hay gente, yo en la farmacia llega mucha gente y está preocupada a veces porque tiene que andar con apósito, igual como usan las madres después del parto, tiene que andar con apósito porque a veces no logra, quedan pequeños chorros que salen posteriormente, y por lo tanto a veces sienten que andan con mal olor, sienten que ellos pueden molestar y tratan de andar rapidito saliendo de un lugar a otro para buscar, tal como dice usted, un baño o un lugar. Entonces son molestos y cosas que uno debería pensar muy bien. Yo invito, y por eso parte de la educación, es que la gente haga exigir sus derechos y que de alguna manera se haga esta información completa acerca de los riesgos y los problemas que hay. Sí, espera, que te va a pasar la... Hay un tema que yo no sé si es tabú o no se conversa, pero el tema de la vida sexual activa, hay estudios que dicen que previene el cáncer de próstata.
incluso hay varios documentos, basta entrar a internet o uno le pregunta al mismo médico a uno qué cosas podría hacer uno y el médico te recomienda tener una vida sexual activa, pero nunca aparece en las charlas ese tipo de prevención. A ver, lo que pasa es que no hay un estudio científico sobre eso. Después Jorge nos va a dar alguna. Lo que sí estamos claros, que en la medida que hay una vida sexual activa y que no hay problemas porque la eyaculación está haciendo bien, está trabajando, generalmente todos los órganos, en la medida que yo los tengo trabajando en forma normal, van a funcionar de una manera normal. Yo desconozco estudios científicos que demuestren, he escuchado también, pero la idea es consolidarlo con información. Ahí yo me encontré con lo de la vasectomía, que se hicieron estudios para ver que esto sí provocaba ciertos problemas, porque empezaron a ver por qué a algunas personas se le empezó a hacer y empezaron a hacer el estudio acerca de muchas personas que se hizo vasectomía para ver los estudios posteriores si tenían o no mayor incidencia de cáncer de próstata. Pero es importante, yo creo que en la medida que el órgano sexual esté bien, que esté trabajando, que las glándulas estén funcionando bien, el sistema a lo mejor va a tener menos problemas. Jorge quería decir algo a lo mejor de lo mismo. Sí, gracias. No, con respecto a lo que decía, efectivamente hay un par de estudios que se han hecho en el último tiempo, bien interesantes, que tienen que ver, pero no con la vida sexual activa, sino con prácticamente eyaculación, que en el fondo tiene que ver con la cantidad de eyaculaciones por mes. Claro, efectivamente es un tema más, como tú decís, tabú, porque en Chile somos como mucho más, no sé, tenemos esa cosa de no hablar el tema, pero efectivamente lo que se ha visto es que, por ejemplo, más de 15 eyaculaciones al mes, dígase, probablemente una cada 2 días, en el fondo sería como lo ideal, porque con eso se ha visto una disminución interesante. Lo otro, que yo creo que Mauricio también lo expresó bastante bien en el fondo, es que, y la tía pues queda bien claro, que todas las cosas que nosotros hacemos para prevenir el cáncer, por ejemplo la alimentación saludable, por ejemplo el ejercicio, no fumar y una serie de cosas, te ayudan a prevenir el cáncer, pero no te hacen inmune al cáncer. El cáncer está siempre, puede estar, entonces la idea no es vivir aterrado toda tu vida, pero sí tener claro que es una cosa que puede pasar. Entonces, eso también, y que tampoco es una sentencia de muerte. Hace unos años, antes te decían, tienes cáncer, y uno asumía que se iba a morir en, no sé, 1 o 2 meses y sería todo. Hoy una persona, por ejemplo, la gracia también, lo que nos invita la charla de Mauricio es que nos hagamos estas revisiones para que no tengamos riesgo de muerte inminente. Finalmente, si nosotros nos vemos esto en un estadio 1 o 2, que es un poco lo que dice cuando tenemos que ver lo del antígeno prostático o lo del tacto rectal, nos ayuda a que podamos tener una sobrevida mucho mayor. En el fondo, no vamos a morir. Y eso es lo que nos hace la invitación, más que el hecho de que si, por ejemplo, mañana nos ponemos todos a masturbarnos todos los días para evitar el cáncer de próstata, eso no es una llamada, porque la gente no, los estudios científicos y lo que las cosas te plantean es cosas para prevenir, para mejorar, para evitar, pero no un tema de que esto no ocurre. Lo mismo que los medicamentos, cuando ocupamos medicamentos, es que el medicamento te puede ayudar, pero eso también puede ocurrir que el medicamento no te sirva. Por ejemplo, los medicamentos oncológicos, que de repente es un tema y que eso también hay que plantearlo. Los medicamentos no son mágicos. Y lo segundo que iba a comentar, que era con un tema que era con respecto al... Oh, se me fue la onda, así que si me acuerdo se lo paso a Mauricio. Yo lo que le iba a decir ahí, esto se contrapone un poco también con la parte, no sé si saben, de la filosofía china. La filosofía china retiene muchas de sus eyaculaciones porque dice, por más eyaculaciones que usted haga, menos días de vida tiene. Así que hay que ver, de acuerdo a la filosofía que uno tenga, qué cosa se puede manejar. Pero ellos igual hacen trabajar el sistema, más allá que retengan la eyaculación. Es un trabajo de todo el órgano que está funcionando, y la calidad de vida es importante, lo que decía recién, porque uno, al prevenir y al decir hagan unos cambios en su forma de vivir, lo que está diciendo de alguna manera es que se puede vivir aún con los cánceres y todo, pero con buena calidad de vida. El problema es que antes hay gente que sobrevivía de muy mala manera, y yo creo que eso hoy día puede cambiar en la medida que nosotros tomamos conciencia acerca de cambiar a veces hábitos de vida que nos han ido inculcando y que no son buenos para la salud en general.
los excesos de materias grasas animales, la cantidad de comida que comemos, a lo mejor el cuerpo para funcionar y toda su energía necesita tantas calorías y nosotros comemos el doble o el triple, y eso nos lleva de repente a tanta obesidad, a tanta hipertensión, a tanta diabetes que ha ido creciendo, que también nos van haciendo un mal gigantesco. Nosotros vemos ahora a los adultos mayores, que es un problema que vamos a tener a futuro, que no llegan con una patología, llegan con 5 o 6 patologías y con 15 medicamentos, donde unos ayudan a este, otros al síntoma que provoca al otro y así, y al final todos ellos ayudamos en una parte y en otra parte los terminamos envenenando. Porque esa es la realidad de lo que pasa. Sí, espera. El documento porque me tocó... Espera, para que te escuchen porque la grabación... Me tocó estar en una charla de biodescodificación, en donde tienen una fuerte crítica hacia la parte de alimentación y medicamentosa que usamos hoy día en el mundo occidental. Y ahí apareció porcentaje, salió esta pregunta que hice yo sobre la vida sexual activa, de que hay grupos, por ejemplo, las monjas, algunos sacerdotes, hay tipos de grupos de personas que hay ciertas glándulas que no ocupan, y esas personas tienen también, por estadística de estudio, mayor número de cáncer de mama, mayor número de cáncer de próstata. Es una cosa evidente, que funciona así. Yo no digo que uno tiene que estar promoviendo que uno se masturbe todos los días, no, pero la vida sexual activa con una pareja única es un consejo saludable. Bueno, sí, siempre. Adelante. Sí. Siguiendo con lo mismo, yo creo que son pocas las monjas para tener una referencia con los porcentajes y los curas, porque tendríamos que verlo en un conjunto de masa. ¿Se escucha? Sí, no, muy cercano. Bueno, pero yo lo que quería hacer hacer una acotación sobre esto de las causales. Veo que a propósito, para hablar de un cuñado que ya falleció, las causales es el alimento rico en grasas porque era muy bueno para consumir, y tuvo cáncer prostático. Y después, yo no sé si se fueron 10 años después, al estómago, y de eso murió hace poco. Pero yo veía siempre le decía que tomaba poca agua y comía mucha carne. Y lo otro, que tomaba muchas hierba, cantidades y muy concentrada. Entonces, a lo mejor, como de las hierbas también se pueden sacar medicamentos, a lo mejor se dañó mucho el estómago. Entonces, todas estas cosas, que hay más causales, porque podríamos ampliarlos mucho más, me imagino, para poder buscar la solución, ¿cierto? Siempre quizás en la causa. Bueno, ahí tal como dice usted, nosotros mencionamos aquí las principales causales. Ahora, las recomendaciones generalmente de la vida saludable es tomar ojalá 2 litros de agua diaria, y no vino y otras cosas que a mucha gente le gustan, la cerveza y todo. Uno puede usar de vez en cuando. Aquí vemos que la cerveza y el alcohol y la cafeína tienden a dañar algunos de los tejidos también, y eso, cuando ya tengo cáncer, tiende esa irritación a aumentar. Ahora, lo que le pasó a él es lo que mencionamos ahí. Generalmente este cáncer se encapsula, está ahí, pero cuando se activa sale a otros lugares. A uno de los lugares que más sale es al estómago, que es una de las principales causas de muerte en los hombres, y donde ahí causa la muerte. Generalmente el de próstata en sí no mata directamente al principio, pero sí en las metástasis se va a los pulmones o al estómago, y ahí es donde causa la muerte. Y eso pasa con mucha de la gente que tiene este cáncer. Y eso es importante, por eso la prevención es antes de que haya metástasis, porque después la metástasis llega a ciertos órganos donde es mucho más difícil tratarlo. Y ahí, aprovechándose que en la próstata se demora tanto en diseminarse, es donde uno dice: tratémoslo aquí, porque después, cuando llegue a otros lugares, la calidad de vida y la forma en que se va a presentar va a ser mucho más dañina y mucho más mortal que la que está en la próstata. Pero tiene razón, no es la única. Yo mencioné las principales, pero el líquido, para todo el organismo necesitamos una cantidad de líquido para mantenernos bien todo el tiempo. En los mismos casos para la orina, uno, si toma una cantidad adecuada, está de alguna manera ayudándole al riñón a liberar con más fácil las toxinas. Hay que pensar que nosotros liberamos las toxinas del cuerpo principalmente por el riñón y por el hígado. Por lo tanto, es súper importante manejarse bien con la cantidad de líquido que uno toma a diario, para no deshidratarse.